¿Verdad? También se me había olvidado, profe. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, los tres grupos de datos tenían iguales promedios, eso estaba claro. Si uno mira solamente el promedio, no puede discriminar, todos los promedios son iguales. Entonces la pregunta, ¿cuál curso es mejor? Ninguno, son todos iguales. Pero si uno tiene los datos a la vista, no solamente el valor del promedio, claramente se da cuenta que no son iguales. Entonces la pregunta, ¿a cuál es mejor? La respuesta sería, depende de qué se entienda por mejor. Y si ustedes asumieron que mejor era aquel curso en que más alumnos aprobaban, entonces lo correcto era decir que el curso que tenía puros 4 era el mejor, porque el 100% de los alumnos aprobó, ¿no es cierto? Entonces eso estaría bien. Pero el punto es que los datos pueden interpretarse, ¿ya? Y ustedes usaron el promedio. ¿Y qué es el promedio? Es un estadístico, es un valor, es un número, ¿cierto? ¿De dónde lo sacaron? De los datos, ¿ya? ¿Y qué característica tenía ese promedio? Ese número, que llamamos promedio o media aritmética, ¿cierto? Es que nos da una idea referencial sobre el conjunto de los datos, ¿ya? Entonces, el promedio nos dice, de cierta forma, es como un número que representa al grupo, ¿ya? Y todos los estadísticos que están dentro de las llamadas medidas de tendencia central, entre las cuales el promedio o la media aritmética es como el más usado, el más conocido, tienen esa característica, que es como un número que representa al conjunto de los datos, ¿ya? Entonces, cuando a mí me preguntan como profesor, ¿cómo es este curso? Entonces yo este curso es de promedio 4. Y con eso ya le doy una idea a la persona que me está preguntando de cómo es el curso. Bueno, más o menos, qué sé yo, ¿ya? El tema es que ese promedio 4 podría significar muchas cosas, ¿no es cierto? Podría significar, como en el caso del ejemplo, que todos tienen un 4, lo cual sería el curso excelente, no más o menos ni bueno, es excelente, el 100% aprobó. Pero alguien me decía, pero aprobaron con nota 4 nomás, pues no es tan bueno, pero todos aprobaron. A lo mejor podría tener otro curso en que el promedio es un 5, pero aprobó la mitad. Entonces, si mi criterio para decir lo mejor es el que tiene una mejor nota, un promedio más alto, el mejor curso es el que tiene un mejor promedio, entonces yo tendría que responder, bueno, el mejor curso es el que tiene promedio 5, aunque haya aprobado la mitad. Pero si mi criterio es el mejor curso es el que más estudiantes aprueban, entonces tendría que decir que el mejor curso es el que tiene promedio 4, porque aprobó el 100%. ¿Ya? Entonces, las cosas que quiero extraer de este pequeño ejercicio, ¿no es cierto? Son, primero, los datos son, tengo dos conjuntos de datos que representan cosas similares, son interpretables, ¿ya? Depende de qué es lo que yo quiero saber, ¿ya? Pero lo que es importante es saber que cuando yo tengo un conjunto de datos, esos conjuntos de datos lo puedo procesar y extraer de esos datos una información, como por ejemplo el promedio, que es un número, ¿ya? Que es interpretable, se le puede sacar información a ese número, entonces ese número es el que tiene el concepto de estadístico, ¿ya? Es un estadístico, es un número que viene de procesar un conjunto de datos, pero no de cualquier manera, de alguna manera en que a ese número yo le puedo extraer información, ¿ya? Como el promedio y otros estadísticos que... Y dentro de los estadísticos hay dos que son de mayor interés. Hay distintos tipos de estadísticos y todos son importantes, pero hay dos que son de mayor interés porque son más usados en la vida diaria, por decir así. Uno son los llamados estadísticos de tendencia central o medidas de tendencia central, entre los cuales los más famosos son la media o promedio aritmético, o la media aritmética o promedio, la moda y la mediana, ¿ya? Esos tres son como los más conocidos entre los estadísticos o medidas de tendencia central, ¿ya? Ahora, también están las medidas de dispersión, ¿ya? Como en el caso, por ejemplo, de la dinámica que vimos, en el caso de que todos los alumnos tenían promedio 4, o sea, perdón, todos los alumnos tenían nota 4, el promedio era 4,
la dispersión de los datos es cero. No hay ningún dato que esté distinto a otro, ¿ya? Ahora, la dispersión tiene que medirse respecto de algo. Cuando dice, los datos son dispersos o no, o muy dispersos o no. Entonces, pero dispersos respecto de qué, ¿ya? Siempre la dispersión se mide respecto de algo. Y en el caso, ¿cierto?, que estamos conversando, si consideramos el promedio como el punto de referencia, ¿ya? O sea, o la media aritmética, entonces la dispersión es cero. Todos los datos están igualitos al promedio, cero, no hay dispersión, ¿ya? Ahí se dice que no hay variabilidad en los datos. La variabilidad en los datos, o sea, que hayan datos diferentes, se mide a través de estadísticos que se llaman estadísticos de dispersión. Y los estadísticos de dispersión más conocidos ya son la desviación estándar o desviación típica y la varianza. ¿Ya? Hay otros más, pero esos son, bueno, también está el rango, ¿ya? Y también está el rango intercuartílico y otras medidas, pero los más conocidos son la desviación estándar y la varianza, ¿ya? Tal como la media es la más conocida entre los estadísticos de tendencia central, entre los estadísticos de dispersión o medidas de dispersión, los más conocidos o los más usados son la desviación estándar o desviación típica y la varianza, ¿ya? Pero hay otros, no son los únicos, ¿ya? Y los estadísticos de dispersión también son números. Por ser estadístico, ¿qué es lo que un estadístico de dispersión? Es un número, ¿ya? Tengo los datos, calculo un estadístico de dispersión, por ejemplo la desviación típica, y el resultado es un número. ¿Qué me dice ese número? ¿Cuán dispersos están los datos respecto de quién? En el caso de la desviación estándar o típica, respecto de su media, ¿ya? Lo mismo la varianza. La varianza también me dice cuán dispersos están los datos respecto de la media, ¿ya? Entonces, como en el caso del ejercicio, el curso en que todos tienen un 4, la media es 4, y todos los datos son 4, entonces no hay dispersión. Dispersión 0. En el caso de del curso en que la mitad de los estudiantes tienen un 1 y la otra mitad tienen un 7, ¿ya? El promedio también es 4, pero ahí la dispersión no es 0, porque todos los datos están dispersos respecto de su media, ¿cierto? Los unos están 3 valores hacia abajo de la media, y los 7 están 3 valores hacia arriba de la media, ¿ya? Entonces, todos los datos no coinciden con la media y por lo tanto la dispersión es altísima, es grande, ¿ya? Entonces, como conclusión, podríamos decir entonces que en el caso, voy a referirme solamente a los dos casos más críticos, ¿no? O digamos más especiales, en que todos tienen un 4 y el otro caso en que la mitad tienen 1 y la otra mitad un 7. En esos dos casos, siendo que la media es igual, ¿ya? ¿Qué los diferencia? La dispersión de los datos, ¿ya? En un caso la dispersión es 0 y en otro caso la dispersión de los datos es alta, ¿ya? Entonces, ojo con la media. La media, siendo un valor que en términos así generales representa el conjunto de datos, ¿ya? No siempre es un buen representante de los datos, ¿ya? En el caso del curso que todos tienen un 4, la media, que es 4, sí es un buen representante de los datos, porque los representa a todos. Todos son 4. Pero en el caso de que la mitad de los datos es 1 y la otra mitad de datos es 7, y en que la media también es 4, entonces, ¿quién es el que representa el conjunto? La media. ¿Cuánto es la media? 4. ¿Pero es un buen representante del grupo? No, porque no hay ni un número ni cercano a 4 siquiera, ¿ya? O sea, 7 o es 1. Entonces, bueno, y el tercer caso que había en que los números estaban alrededor del 4, entre 8 y 4,2, ¿ya? El 4 también es la media. Y sí es un buen representante porque la mayoría de los números, ¿no es cierto?, están cerca del 4, ¿ya? Pero se dan cuenta, lo que quiero dejar aquí bien nítido es que no siempre la media es un buen representante de los datos, ¿ya? ¿Qué es la media? Es un estadístico. ¿De qué? De tendencia central. ¿Qué significa eso?
que en el fondo es un número que se supone representa el conjunto de los datos, ¿ya? Pero no siempre, ahora la conclusión es, pero no entonces la media siempre sirve, porque si tengo un conjunto de datos, calculo la media y me dice más o menos cómo son los datos. Casi siempre, no siempre. Porque en el caso que yo le mostraba recién, un poco exagerado, ¿no es cierto?, en que la mitad tenía un 1 y la otra mitad un 7, la media no es un buen representante de los datos. ¿Por qué? Porque es un número, ok, pero no representa los datos. Si todos los datos son 1 o son 7. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? Walter, No, profe, por mi parte. Camilo, No, profe, voy entendiendo todo bien hasta el momento. D'Angeli. No, profe. Ya, miren, entonces ahora voy a compartir la pizarra para que, bueno, esta pizarra a mí no me acomoda mucho porque hay que escribir con ese lapicito y es re difícil escribir así, pero bueno, algo trataré de hacer. Quiero que conversemos un poco sobre otros estadísticos y por qué no siempre o sea, la pregunta que uno se hace, bueno, y si tengo un conjunto de datos y quiero tener un número que los represente, pero la media no siempre es un buen representante, ¿cuáles son los otros representantes que podrían ser mejores? ¿Ya? Entonces, miren, voy a abrir aquí un cuadrito de texto. Ya, ahí tengo, voy a separarlo así para que no crean que es 3,4, el 3, son datos eso, 3, 4, 4, 4. Ya. Si tengo esos datos, ¿cuánto sería la media de eso? Sería 11, 16, 20, 24, 28, 32, 35. Dividido por 8. 35 dividido por 8. Es 4,375. ¿Ya? Entonces, la media de estos datos es 4,375. ¿Ya? Pregunta. ¿Creen ustedes que ese valor, 4,375, que es la media, es un buen representante de los datos? ¿Del conjunto? Parecer sí, porque hay varios que están... No te escucho. ¿Se escucha? Ahí sí. Que a mi parecer sí, porque no tiene una dispersión tan grande. ¿Ya? ¿Me parece? ¿D'Angeli? Estoy en duda, como el número de edad decimal, entonces yo creo que hay que redondearlo para ver. Ya, pero ponle 4,4 ya. ¿Crees que el 4,4, ese número, representa relativamente bien a ese conjunto de datos? No. ¿Por qué no? ¿Encuentras que es muy distinto a esos números? Sí. Ya. ¿Camilo? ¿O Walter, quién no me respondió? Yo igual creo que faltaría la varianza, profe. Ya, pero, Para, o sea, olvidémonos de la varianza todavía. No hablemos de la varianza. Solamente pensando así como que conceptualmente la media o promedio es como un número, ¿cierto? Que se calcula sumándolos todos y dividiendo, pero es un número.
que se supone que es un número que me da una idea más o menos del conjunto de los datos. Cuando yo digo de este curso de promedio 4, lo que estoy diciendo en el fondo, ¿cierto?, es que la mayoría de los alumnos andan alrededor del 4. Entonces me da una idea de, ¿ya? Entonces, yo digo, ahora, ese número, ahora olvídense que esas no son notas, son datos, ¿no? 4,375. ¿Será un buen representante del conjunto? O sea, por ejemplo, el 4 está muy lejos del 4,3 o 4,4. Es muy diferente, así como decir, no, este no lo representa. Mínima la diferencia. No es mucha la diferencia, ¿cierto? Es poca. El 5 está muy lejos del 4,375, como va a decir, no, este número no representa este. Tampoco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, usando ese criterio nomás, hay 4, 4 y 2, 5. O sea, 6 de los 8 números están relativamente bien representados por ese valor, por la media. ¿Ya? Y el 3 tampoco está demasiado lejos y el 6 tampoco. ¿Ya? Diferente sería si los números fueran, por ejemplo, ahí. Si los números fueran esos, la media sería ¿cuánto? A ver, 10, 18, 22, 26, 29, 6029 dividido por 8. Ya, ahí la media sería 753,6. Voy a ponerle 753 nomás. ¿Ya? 753 ya. Ahora les repito la pregunta. Si los números fueran los que están abajo, olvídense los que están arriba ya. O sea, conclusión, para los de arriba, sí, yo creo que podría decirse que el 4,3 o 4,4 representa relativamente bien a ese conjunto. No hay ni un dato de eso, porque están entre 3 y 6, que esté muy alejado del 4,3 o del 4,4. ¿Se dan cuenta? Entonces, la media en ese caso sí diríamos que es un buen representante de ese grupo de datos. Pero ahora supongamos que los datos son los que están abajo. 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6.000. Puede ser, ¿por qué no? El promedio ahí sería 753. Entonces, D'Angeli, ¿tú crees que el 753, la media, el promedio, es un buen representante del conjunto de datos? Ahora sí que no, como el 5 está muy alejado, el 5, el 3 y el 4 están demasiado alejados Y para el llegar al 6.000 también. 753. Todos los números, Todos ¿cierto? están alejados. Correcto, ¿cierto? El 6.000 también. Entonces, se dan cuenta ahí claramente se nota que la media no es un buen representante de los datos. ¿Ven? Entonces, en ese caso, si yo quisiera representar ese conjunto de datos, debería elegir otro estadístico que no sea la media. Porque claramente la media no es un buen representante de los datos, en ese caso. ¿Ya? En el caso anterior podríamos decir que sí, no hay ni un número tan alejado ahí que pueda decir que el 4,4 no lo representa. Entonces, ahí uno dice, bueno, y si no, la media no lo representa, ¿qué estadístico podría representarlo? Hago la siguiente pregunta ahora. ¿Creen ustedes que el 4 sería un mejor representante de ese conjunto que el 753? Olvídense de dónde sale el 4, pero ya, supongamos el valor 4. ¿Creen ustedes que representa mejor a este conjunto de datos, al que tiene el 6.000 incluido, que el 753? A mi parecer, sí, profesor, porque hay 7 números que están alrededor del 4. Correcto, ¿cierto? De 8 números,
hay 7 que el 4 lo representa relativamente bien, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, y el 4 en este caso es otro estadístico que se llama la moda. ¿Ya? La moda, estadísticamente hablando, es el conjunto o es el dato que más se repite en un conjunto de datos. Y ahí en este conjunto de datos, ¿cuál es el dato que más se repite? El 4. El 4. Entonces el 4 es la moda. ¿Ya? Y entonces, en este caso, en vez de usar como un valor representante de los datos a la media, sería mejor usar la moda. ¿Se dan cuenta? O sea, no siempre la media es un buen representante. A veces hay que cambiar y usar otro estadístico de tendencia central que represente a los datos. Porque no siempre la media dice la verdad. ¿Ok? Además, hay otro estadístico que se llama la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana en un conjunto de datos que están ordenados, ojo, la mediana tiene una condición, que los datos estén ordenados de menor a mayor. Bueno, en este caso, de acá, están ordenados, se me fue. Ahí. En este caso, están ordenados de menor a mayor. Entonces, ¿qué es la mediana? La mediana en un conjunto de datos que está ordenado de menor a mayor es el conjunto, perdón, es el dato que está en el centro, el valor del medio. ¿Ya? ¿Cuál es el valor del medio ahí, D'Angeli? D'Angeli. Creo que es el promedio entre el que está el 4, entre los dos 4 que están en el centro. No me acuerdo bien. Igual. Ya no, pero si no importa, si la idea aquí estamos justo en la etapa de acordarse. El valor que está en el medio no existe acá, porque el número de datos es par. Cuando el número de datos es impar, hay un valor en el medio. Pero cuando el número de datos es par, no hay un valor en el medio, hay dos. Entonces, en el caso que el número de datos sea par, la mediana, que es el otro estadístico de tendencia central, se calcula como el promedio de los dos datos que quedan en el centro. En este caso, los dos datos que quedan en el centro son El 4. el 4 y el 5, ¿no? No, por los dos 4 si no me equivoco. Claro, los dos 4. ¿Ya? Bueno, se me... A ver, esta cosa es así. Ya. Ya. ¿Se dan cuenta? Aquí el promedio serían esos dos números. El promedio de esos dos números es lo que se llama la mediana. Entonces el promedio de esos dos números, como los dos son 4, la mediana ¿cuánto vale? 4 también. 4. Ya dijimos que la moda, que era este que está acá, también es 4. Y este quiero que era acá, la media. Perdón, este. Estaba cambiando de ejercicio. Esta es la media. O promedio, o sea, media aritmética o promedio. Ya. Entonces ahí tenemos los tres estadísticos de tendencia central. La media, la moda y la mediana. En este caso, D'Angeli, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya. Para este conjunto de datos, para este, después de todo lo que hemos hablado, yo te digo, ¿cuál de los tres elegirías como el representante para ese conjunto de datos? Como el mejor representante, la moda, la media o la mediana. La moda. Ya.
Walter, La mediana. ¿ya? Camilo, La moda o la mediana, cualquiera de las dos ya que da el mismo valor. exactamente. Bueno, la moda está bien, la mediana está bien, cualquiera de las dos está bien. La que no se elegiría por ningún motivo aquí sería la media, ¿cierto? Porque el único de los tres estadísticos que no representa para nada los datos. ¿Ya? Hay... Ya, entonces, conclusión de todo este pequeño ejercicio, cuidado con las medias. ¿Ya? No siempre la media es un buen estadístico. ¿Ya? Un profesor que yo tuve me decía que las medias matan gente. ¿Ya? Yo les conté, me parece, el caso de la escuelita de la Greda, ¿cierto? Que queda ahí en la quinta región. No, profe. No, no se los conté. ¿Y a quién se lo conté entonces? No, no recuerdo. ¿Qué Yo están viendo tampoco ahora? me recuerdo. Estamos viendo la pizarra. A la pizarra ya. ¿Y cómo cambio de aquí? Me tengo que dejar de compartir esto. Entonces. Ya. Voy a compartir ahora esta cosa que está aquí. Esto es real, ¿ah? Esto lo acabo de buscar en internet, no sé, en una página. Zona de sacrificio, el caso de Ventanas. Ventanas es una localidad que está en la quinta región, ¿ya? Dice, Ventanas es una localidad ubicada en la comuna de Puchuncaví, en la región de Valparaíso. Se trata de un área de alta concentración industrial que ya en 1993 fue declarada zona saturada de contaminación por anhídrido sulfuroso y material particulado respirable. Sin embargo, se han seguido instalando y aprobando nuevas industrias, entre ellas termoeléctrica y carbón. Bueno, aquí está un poco la historia, pero ¿qué quiero decir con esto? Dentro de todo esto, está el caso de la escuelita que estaba aquí en este sector. Acá está, la escuela de la Greda, ahí es donde estoy yo. Entre ellos está una serie de eventos de intoxicación de decenas de niños y adultos en la escuela de La Greda durante el año 2011, producto de nubes químicas tóxicas, ¿ya? A raíz de esta cuestión, hubo que sacar la escuela de donde estaba y se la tuvieron que llevar para otro lado porque los niños estaban muriendo ahí intoxicados. ¿Cuál es el punto en esto? ¿Por qué se los traigo por el tema de las medias matan gente? Que las personas se organizaron, porque claramente es un caso súper grave, digamos, de contaminación. La gente ahí está muy... Y esto sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Bueno, en esa ocasión, las organizaciones sociales, digamos, demandaron a estas empresas, creo que a Codelco y a ENAP, ¿ya? Por la contaminación y por todo lo que estaba ocurriendo. Y las empresas se escudaron en la ley. ¿Qué decía la ley? La ley decía que no, a ver, no me acuerdo exactamente los números, pero que las empresas no podían emitir diariamente más de, supongamos, 10.000 partes por millón de partículas de estas contaminantes. Eso decía la ley. Y las empresas hicieron estudios, qué sé yo, y demostraron que nunca emitieron más de 10.000 partes por millón en promedio diario. ¿Ya? Y por lo tanto cumplieron con la ley. Pero en ese estudio no decía que, por ejemplo, la empresa trabajaban solamente 12 horas diarias. ¿Ya? Entonces, habían 12 horas del día en que la empresa emitía cero. ¿Ya? Y en las otras 12 horas emitían 50.000. Después, cuando se sacaba el promedio diario de las 24 horas, claro, daba menor que 10.000.
O sea, en promedio, menor que 10.000. Po. Pero en esas horas en que están emitiendo 50.000, están matando a la gente. Pero la ley lo salvó porque decían, claro, en promedio era menos de 10.000. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Sí, profe, es como que un día trabajaran, un día no, y al final así la media les baja, po. O sea, a las 12 de la noche no había contaminación, cero. Pero a las 12 del día había 40.000. Sí, pues, Ahí debiese están haber sido requete calculado. contrapasado de la norma. Sí, pues, Pero como la norma decía que en promedio diario, si sumáis los 40.000 más el cero, ¿ya? Y divides por 24, te da menos de 10.000. Entonces, en debiese promedio haber sido estaban, solo con la hora trabajar, pues. por eso, en promedio estaban cumpliendo con la norma. En promedio. Pero si uno lo sacaba hora por hora, habían horas en que emitían muchísimo más que los 10.000, y claro, ahí estaban matando gente. Pero como en el promedio no cumplían con la norma, salvaron. Entonces, esto se los digo para que entiendan bien, cuidado con la media. ¿Ya? La media por sí sola a veces engaña. ¿Ya? Yo tenía un profesor que decía que las medias engañan, tengan cuidado, me decía, las medias engañan, las medias matan gente. Bueno, este es un caso de real. Ahora, él lo contaba con una historia media, digamos, más chiste que real, pero él decía que contaba la historia de un señor que iba al campo, digamos, y caminando a hacer unas gestiones de cobranza, qué sé yo, y de repente se encuentra con un río, ¿ya? Un río así como de 100 metros de ancho. Y el río se veía relativamente caudaloso, pero él no sabía cuánto. Entonces encuentra un lugareño ahí debajo de un árbol, ahí con una chupada y echado, esperando ahí que viniera el temblor para que sacara las papas. Y le pregunta, oiga, le dice, ¿dónde hay un puente cerca de aquí para poder cruzar? Entonces el tipo le responde, mire, ¿sabe? El puente más cerca está a 40 kilómetros río arriba, le dice. Chuta, 40 kilómetros, el tipo no iba a caminar 40 kilómetros para después cruzar el... Y le dice, y no, por aquí no hay alguien así que tenga alguna lancha, alguna balsa para poder cruzar. Sí, le dice, hay un lanchero que está como 40 kilómetros río abajo. Chuta, igual era mucho caminar. Entonces, y él tenía que cruzar ahí porque al otro lado estaba el lugar donde él iba. Oiga, le dice, ¿y qué profundidad tiene este río? Y le dice como 20 centímetros en promedio. 20 centímetros, dice el tipo, 20 centímetros, no es nada, puedo cruzar corriendo. Y le dice, ¿y este río es peligroso? Y le dice, hay animales, bueno, pocos, pirañas, tiburones, no sé qué. Chuta, pero ya. Entonces no era llegar y cruzar. Entonces el tipo ya, pero dice, 20 centímetros, una cosita poca, pues, apenas le tapaba los zapatos. Ah, dice, ya voy a cruzar corriendo. ¿Eh? Total son 20 centímetros, igual cruzo corriendo y llego allá. Bueno, el tipo parte corriendo y iba súper bien, llevaba como 25 metros, 30 metros ya avanzado y de repente, ¡pum!, se hunde y se lo comieron los tiburones y las pirañas y los cocodrilos. Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Walter? Se dejó engañar por los números. ¿Quién lo engañó? El promedio, ¿Por qué lo engañó el promedio? porque no se fijó bien en las diferencias de altura que había en el río. ¿Qué pudo haber pasado, D'Angeli, que le ocasionó la muerte a este señor?
Porque lo que yo pienso es, como él tenía que cruzar 40 kilómetros, y él dijo cuál es No, era el cruzar aproximado 100, perdón, lo que tenía que cruzar eran 100 metros nomás, corriendo. a 100 metros. Claro. Y decían que él preguntó haciendo la aproximación de la cantidad de agua, y él pensó que esa agua era para los 100 metros, pero él no Oh, sabía que los 80 metros que le quedaban era la profundidad, claro, había él mucho más. lo engañó la media, ¿se dan cuenta? Porque, claro, dijo el promedio 20 centímetros, los cruzo corriendo de más. Pero ¿qué pasó? Que el lugareño no le dijo que los primeros 40 metros, la profundidad eran 2 centímetros nomás. Y los últimos 40 metros, la profundidad también eran 2 centímetros. Por lo tanto, en los 10 metros del medio, la profundidad eran como 4 metros, para que el promedio diera 20 centímetros. Entonces, claro, él corrió y, claro, súper bien. Pero cuando llegó a la parte del medio, en que la profundidad era 3 metros, se hundió y se lo comieron los tiburones, las pirañas y los cocodrilos. Pero el promedio era 20 centímetros. El lugareño no le mintió. Solo que habían 80 de los 100 metros en que el promedio, en que la profundidad era 2 centímetros nomás. Entonces había un trecho en que la profundidad era varios metros. Claro, y en promedio daba 20 centímetros. Entonces, ¿quién lo engañó? La media. Entonces, el profesor nos decía, ven, las medias matan gente. ¿Ya? Ahora yo se los pongo con el ejemplo real de la escuela de la Greda, de Puchuncaví, que es real, y ahí también la media mató gente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque normalmente a nosotros desde que somos niños nos enseñan la media o promedio como casi como la única medida de tendencia central, ¿cierto? De que empezamos a tener noción de matemática, de que entramos a la escuela, ahí empezamos a calcular qué nota promedio llevo y mis notas parciales para sacar el promedio, y el promedio como que se nos hace algo que es como lo que siempre hay que usar, y no es así. En ingeniería sobre todo hay que tener mucho cuidado. Ya, no siempre la media es un buen representante del grupo, del conjunto. Ese es como el corolario de toda esta historia. ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Sí, profe, buena fábula. Entonces, volviendo un poco al caso de los datos que teníamos acá, ¿ya? Uno dice, bueno, entre este conjunto de datos y este otro, digamos estos dos que están acá, ¿cuál es la gran diferencia? O sea, ¿qué lo hace diferente? La dispersión de los datos. ¿Ya? Si consideramos la media como valor de referencia en el primer grupo, la media es 4,3, ¿no es cierto? 4,4 si quieren aproximar ya. Y ni un dato difiere tanto del 4,4. De hecho, la mitad de los datos son exactamente, son 4. Entonces, en cambio, en este caso, que la media es 753, la diferencia entre cada dato y su media es mucha, ¿ya? O sea, entonces aquí la dispersión de los datos es muy alta. Entonces, la diferencia entre estos dos conjuntos de datos está en la dispersión de los datos, en cuán dispersos están los datos respecto de la media, ¿ya? Entonces alguien dijo, bueno, ¿qué es lo que es mejor? ¿Que la dispersión sea alta o que sea baja? ¿Qué creen ustedes? D'Angeli. Que sea baja. Que sea baja, ¿no es cierto? Que sea baja, ojalá sea 0. Pero en la vida real no es así, porque cuando yo, no sé, tengo una máquina que produce clavos de 1 pulgada y empieza a producir clavos de 1 pulgada, o sea, ojalá que todos los clavos salieran exactamente 1 pulgada, pero van a salir un poquito más largos, otros un poquito más cortos, y en el fondo la idea de la ingeniería es tratar de controlar de que no se salga de ciertos límites, pero nunca voy a tener todos los clavos de 1 pulgada, eso sería lo ideal. Y ahí la variabilidad sería 0, y tendríamos dispersión 0, y serían todos los clavos perfectos, pero no, en la vida real no es así, ni una cosa. ¿Ya? Entonces, dijeron, bueno, entonces inventemos algún estadístico que mida la dispersión, ¿ya? Y que nos sirva para tener de referencia. Entonces, cuando calcule la media y vea el estadístico este otro de dispersión, que le vamos a poner un nombre, ¿no es cierto?
y este mide abajo, entonces yo sé que la media está bien representada. Cuando este diste sea muy alto, entonces la media no es un buen representante. Ah, ya, bueno, calculemos, inventemos uno. Ya, ¿cómo lo hacemos? Ya, tomemos un valor de referencia para ver cómo se dispersan los datos. ¿Cuál valor de referencia? Bueno, el que todos conocemos, la media, listo. Entonces, supongamos que tengo los datos de arriba, ¿ya? Del primer... voy a ponerle D1, eso es D1, ¿eh? Cuesta escribir con el ratón, pero... A la diferencia entre el primer dato, llamémosle X1, y la media. En general a la media se le denomina como X raya, X barra es el promedio aritmético, ¿ya? Entonces el D1, o sea, la distancia entre el primer dato y su media sería 3 menos... voy a cambiar. Voy a cambiar de datos para hacer más rápido esta cuestión, porque si no, se me va a ir la... Voy a borrar toda esta cuestión, ¿eh? Eso. Ya. 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5. Ya, ahí. Esos datos nomás, para hacerlo más rápido, ¿ya? Ahí la media es 4. ¿O no? No, no es 4. A ver, 5, 9, 13, 17, 21, 24, 27. 3, 6, 7, no. No sé por qué no puedo meterme el mismo cuadro. Ahí. Creo que con otros 5 quedarían 4, creo. Sí, pero no puedo meterme en el cuadro. No puede escribir ahí. Ya, no importa. Voy a armar otro cuadro de texto mejor. Ya. Ahí. ¿Ya? Ahí el promedio es 4. ¿Ya? 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5. Ya. El promedio es 4. Entonces dijeron, ya, a ver. A alguien se le ocurrió que para poder inventar un estadístico así que mida la dispersión, o sea, cuánto difiere un dato de su media como valor referencial, restemos el dato con la media. Entonces, en el primer caso sería 3 menos, ahí la media es 4, ¿eh? Por si acaso, si usted calcula la media del segundo dato es 4. 3 menos 4, ¿ya? ¿Y eso es igual a cuánto? A menos 1. El segundo, 3 menos 4 y también es menos 1. El tercero es 4 menos 4 y el resultado es 0. El cuarto dato es 4 menos 4 y el resultado es 0. El quinto dato es 4 menos 4 y el resultado es 0. El otro es 4 menos 4 y el resultado es 0. El otro es 5 menos 4 y el resultado es 0. Perdón, no es 0, es 1. Y el otro es 5 menos 4 y el resultado es 1. ¿Ya? Entonces, si cada una de estas diferencias le ponemos como nombre, no sé, de 1, nada que ver. De 2, de 3, bueno, hasta
¿De 8 sería? De 1, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8. ¿Ya? Para no tener que escribir todo de nuevo. Entonces, ya tenemos la diferencia entre cada dato y su media. Pero ¿cuál de esos usamos como estadístico de dispersión? Bueno, hagamos el promedio de todo eso. Entonces a alguien se le ocurrió, hagamos el promedio de toda esa diferencia y usemos eso como estadístico de dispersión para medir la dispersión de los datos. Entonces, el promedio, ¿ya? Sería, voy a ponerlo con palabras porque sería la suma, lo voy a poner con palabras, desde de 1 hasta de 8, dividido por 8. ¿Ya? Entonces dijeron, tenemos la desviación entre cada dato y su media, ¿cierto? Son todas las desviaciones que están ahí, de 1, de 2, de 3, de 4, hasta de 8. Entonces, un buen estadístico, el sentido común, ¿no es cierto? Dice, podría ser el promedio de todas esas desviaciones. Y sería como un estadístico que mide la dispersión de los datos. ¿Me siguen? Sí. Ya, y el promedio de todo eso sería sumarlos todos, de 1 más de 2 más de 3 más de 4 hasta más de 8, y dividir por 8. ¿Ya? Pero resulta que si se hace eso, ¿qué pasa si sumo menos 1, menos 1, más 0, más 0, más 0, más 0, más 1, más 1? Nos da 0. Exactamente, por el promedio. Así le dijeron, le vamos a poner promedio a este estadístico. Perdón, le vamos a poner desviación. Desviación así nomás. Da 0. Entonces, si a mí me dicen, oye, la desviación de esos datos es 0, ¿qué se me viene a la mente? ¿Cómo son todos los datos? ¿D'Angeli? Todos iguales. Todos iguales, ¿cierto? Si me dicen que la desviación es 0, para mí, así inmediatamente en la mente se me viene que todos los datos son iguales. Pero es mentira, pues no son iguales. Pues. ¿Qué pasó ahí? Que los datos son simétricos. Entonces, justo se dio, es un caso especial, por lo cierto, no siempre va a ocurrir esto. Pero justo se dio el caso aquí que al sumarlos todos, se anularon los de arriba con los de abajo. Y dio 0. Entonces, este estadístico que mide la desviación como que nos está engañando, ¿cierto? Porque a veces nos va a decir 0 cuando en verdad no es 0, como en este caso. ¿Entienden? ¿Hasta aquí entienden lo que estoy diciendo? Estoy tratando de explicar y llegar luego a un estadístico que sí vale, ¿ya? Pero el sentido común, ¿cierto? Ya, ¿cómo podríamos medir la dispersión de los datos? A cada dato, hagamos, a ver cuánto difiere de su media. Ahí está la diferencia, 3 menos 4, ¿ya? Y después todas esas diferencias saquemos el promedio y ahí tenemos un estadístico que nos mide más o menos la dispersión en promedio. Pero claramente esa dispersión, ¿ya? Que vendría a ser, voy a tratar de escribir esta cuestión, pero me cuesta mucho escribir, ya, sería como la sumatoria, voy a escribirlo matemáticamente, desde i igual 1, en general, ahora para el caso particular este son 8, pero en general sería de lo x su i menos su media dividido por n. Este estadístico, que es el que marqué acá abajo, ¿ya? Que le llamamos así como desviación, así nomás, pareciera ser un estadístico relativamente lógico, de sentido común, pero claramente no sirve porque nos va a dar 0 en algunos casos cuando en verdad no es 0. Entonces va a fallar algunas veces. Chuta, dijeron ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿qué podemos hacer? Alguien dijo, ¿y si esto lo elevamos al cuadrado?
Entonces, esta diferencia, estas van a quedar al cuadrado. Todas, por supuesto. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con la suma acá? Sería de 1 al cuadrado, de 2 al cuadrado, de 3 al cuadrado, etc. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Se vuelve positivo. Se vuelve positivo, ¿cierto? Entonces, al sumar acá, ya no se va a anular este 1 con este y este menos 1 con este y este menos 1 con este. Se van a sumar. Entonces, no hay ni una posibilidad de que me dé 0 a menos que todos los datos sean iguales. Ah, ¿Entienden? Porque sí. ahora estas diferencias negativas, al elevarlas al cuadrado, se van a hacer positivas. Entonces, al hacer la suma y dividir por n, ya no es imposible que me dé 0. La única manera que me dé 0 es que todos los datos sean iguales, o sea, que me quede 4 menos 4, 4, entonces, pero ahí estaría bien, porque en ese caso tendría que ser 0 la desviación. Pero en los casos como este que está acá, no me va a dar 0. Porque al elevarlo al cuadrado, los números negativos se transforman en positivos. Entonces la suma va a ser suma de puros números positivos, así que es imposible que dé 0. Y ya dijeron, entonces esta cuestión no sirve, ¿se dan cuenta? Y a esta fórmula que salió así del sentido común, ¿ya? La bautizaron como la varianza. ¿Ya? Varianza, le puse vari nomás, pero es la varianza. Y esta es la varianza que todos conocemos. De ahí nació, digamos, con ese razonamiento. ¿Ya? Entonces la varianza como medida de dispersión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno se podría explicar, yo no sé si alguna vez ustedes hicieron la pregunta. ¿Ya? La verdad es que yo cuando estudié en ingeniería tampoco me la hice, o sea, yo no me la hice. Me la hice cuando estudié el magíster en estadística, pero no cuando estudié ingeniería. ¿Y por qué está tan rara esta cuestión de la varianza? ¿Por qué la definieron como x sub i menos x raya al cuadrado partido por n? ¿De dónde salió esa cuestión? ¿Se le ocurrió a alguien, la soñó y la puso ahí? No, nace del sentido común. ¿Pero por qué al cuadrado? Y ahora después entendí todo eso. Es lo mismo que le estoy explicando a ustedes. ¿Ya? ¿Por qué está al cuadrado? ¿Por qué no dejarla sin el cuadrado nomás? ¿Ya? Ah, porque podía ser engañarnos en determinadas ocasiones cuando los datos son así como simétricos. Ya, listo. Entonces ahí uno dice, ya, tenemos una medida para la desviación de los datos, que se llama la varianza y se calcula de esta manera. ¿Ya? Pero ¿qué problema tiene la varianza? Por ejemplo, si estos datos fueran, supongamos, pesos de esos pesos que uno usa bueno, no sé, que antes yo tenía en mi bolsillo, ahora ya no hay. De que me casé ya no tengo. De esos pesos que están en billetes o en moneda. ¿Ya? Si los datos fueran pesos, ¿la media en qué unidad estaría? En pesos, profe. En pesos, ¿no es cierto? Porque si sumo pesos, me queda pesos. Pues si divido por un número, siguen siendo pesos. ¿Estamos bien ahí, Camilo? Sí. ¿D'Angeli? Sí, profe. Ya. Pero en este caso, acá si a los pesos, que son los datos, los x sub i, le resto pesos, porque la media también está en pesos, ¿qué me queda? Si a pesos le resto pesos, si a 10 pesos le resto 8 pesos, ¿cuánto me queda? Eso también. Pesos, ¿no es cierto? Pero al elevarlo al cuadrado, ¿qué va a pasar? Peso al cuadrado. Peso al cuadrado. Entonces, la varianza, para este ejemplo, está en pesos al cuadrado. Entonces yo voy a decir, mire, estos datos tienen, por ejemplo, tienen una media de 4 y una varianza de 28 pesos cuadrados. Camilo, ¿peso al cuadrado te dice algo a ti? ¿Peso al cuadrado? ¿Te da No, alguna idea de algo? ¿De algún sentido? nada. Nada, ¿cierto?
Entonces, chuta, dijeron en realidad, claro, como medida para evitar eso de que nos diera cero cuando no era cero, está bien, pues, pero resulta que queda en unidades al cuadrado, y a veces esa unidad al cuadrado no tiene mucho sentido real, pues. Peso al cuadrado, ¿qué es lo que es eso? ¿Ya? Entonces, chuta, este estadístico que evita, ¿no es cierto?, eso que nos daba un cero cuando no debía ser cero, está bastante bien, tiene sentido, porque es la diferencia entre un dato y su media, etcétera, pero tiene el problema de que nos da unidades al cuadrado, porque a veces la unidad al cuadrado no tiene sentido. Entonces alguien dijo, bueno, y si ese es el problema, ¿cuál sería la solución? La desviación estándar. Fácil, pues, saquémosle raíz cuadrada a esta cuestión, pues. Y si sacamos raíz cuadrada a los pesos al cuadrado, ¿qué me queda? Eso. Pesos. Y ese nuevo estadístico, que ya no es la varianza, porque es la raíz cuadrada de la varianza, es el que llamamos la desviación estándar, voy a poner así, o desviación típica. ¿Ya? Entonces, si ustedes, no sé si ustedes, pero yo sí, alguna vez me pregunté, ¿para qué quiero dos estadísticos, la varianza y la desviación estándar, si con uno basta? Ah, es que uno es mejor, pero te da las unidades al cuadrado, no te sirven así del punto de vista del sentido común, porque no dice nada, pues. Pero la desviación estándar sí, porque está en peso. Entonces digo, mire, estos datos tienen una media de 4,5 con una desviación de 1,2 en la misma unidad. Entonces ahí sí, ¿ya? Ahí me da una idea de cuán dispersos están los datos respecto. ¿Se dan cuenta? Y así se fueron construyendo los distintos estadísticos. ¿Ya? No les voy a contar la historia de todo, obviamente, esto es nomás para que entiendan. Primero que quiero que entiendan, a veces uno se complica mucho porque en estadística hay muchas fórmulas, ¿ya? Y cuando, bueno, por lo menos a mí, cuando estudié ingeniería, no así cuando estudié estadística, que es otro cuento, pero cuando estudié ingeniería, nadie me explicó estas cosas, simplemente esta es la fórmula, así se usa y se calcula y listo, ¿ya? Entonces, sí, ¿para qué quiero dos fórmulas de dispersión si con una basta? ¿Para qué dos? Y que dos, hay más todavía, ¿ya? Entonces, pero todo tiene una razón de ser, ¿se dan cuenta? No es al azar, no es que alguien, como cuenta la historia, ¿no es cierto?, de que un señor que estaba durmiendo una siesta debajo de un árbol de manzana y de repente sopla el viento y le cae una manzana en la cabeza. ¿Y qué pasó con ese caballero? ¿Se acuerdan o no? El que descubrió la gravedad. ¿Y cómo se llama? Isaac Newton. Isaac Newton, ¿cierto? Y es el padre de la física mecánica, ¿ya? Las tres leyes de Newton, ¿ya? Fuerza, masa por aceleración, bla, bla, bla. Bueno, la historia cuenta eso, pero en verdad no es verdad. O sea, no es que el tipo, digamos, estaba durmiendo, le cayó la manzana en la cabeza, despertó y dijo, oh, fuerza en masa por aceleración, y fue y lo escribió y ya, y listo, se publicó. No, ¿ya? Todas las fórmulas, todas estas cosas, ya que al final nosotros los ingenieros llamamos fórmulas, ¿ya? No son de la nada, no son que se le ocurrió a alguien, vienen de la experimentación, vienen del sentido común, o en este caso del desarrollo de cosas que no sirvieron, entonces hay que cambiarle por esta otra, y van apareciendo, y después alguien las publica como fórmulas nomás en los libros, y nosotros las vendemos como fórmulas, ¿ya? Sobre todo los ingenieros casi en todas las disciplinas de la ingeniería, ¿no es cierto?, hay ciertas relaciones, funciones o fórmulas, entre comillas, leyes, ¿ya?, que son propias de una disciplina. Por ejemplo, yo soy ingeniero electrónico. En electrónica la base de todo, ¿no es cierto?, es la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la intensidad corriente por la resistencia, etc. Es una relación. A mí me enseñaron que el voltaje era I por R y listo, ¿ya? ¿Cómo se llegó a eso? No sé, en el libro dice I por R, yo lo usaba y calculaba y todo lo demás, ¿ya? Las leyes de Kirchhoff también, ¿ya? Pero todo eso, lo que quiero decir, no nace de la nada, ¿ya? Los ingenieros generalmente vamos a los libros, ahí están las fórmulas, están ahí, ya nadie te dice cómo llegó Newton a eso, cómo llegó el que sea que haya inventado esta fórmula que yo le acabo de mostrar, pero todo esto nace, pero no me cabe ni una duda que viene de un razonamiento como el que yo le estoy dando ahora, ¿ya? Es de sentido común y uno va llegando a cosas que después se transforman ya en fórmulas y aparecen en los libros y uno se las aprende y las usa y qué sé yo.
Pero lamentablemente a nosotros nunca nos dicen esta historia, pues. Entonces uno se tiene que aprender la fórmula nomás y usarla, ¿ya? Y usted, me imagino que en cada disciplina ya sea en la mina, en mecánica, en química, donde sea, hay leyes, digamos, básicas, digamos, de sus distintas disciplinas, y que son en el fondo, se traducen en fórmulas que uno usa, ¿ya? Bueno, entonces ahí teníamos dos estadísticos. La desviación estándar también es un estadístico, porque al final de cuentas es un número. Pero que mide ese número, no es un representante en el fondo que nos diga más o menos que todos los números son parecidos a este, no, porque eso es la media, o la moda o la mediana. Sino que nos dice, más bien, nos da una medición de cuán dispersos están los datos respecto de su media, ¿ya? Y la única diferencia entre la desviación estándar y la varianza es que uno es la raíz cuadrada del otro, o al revés, uno es el otro al cuadrado, ¿ya? ¿Y por qué no se usa una? O sea, a veces se usa una y no la otra. A veces no, ese cuadrado como que complica el análisis, porque a veces hay unidades que al elevarla al cuadrado no tienen sentido en ingeniería, entonces mejor usar la desviación estándar, ¿ya? Pero básicamente son lo mismo, uno es el cuadrado del otro, o al revés, uno es la raíz cuadrada del otro, ¿ya? Bueno, y así como ahí está, y si ustedes me dicen, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué tomar la media como referencia y no la mediana? ¿Ya? O sea, ¿por qué haber X sub I menos X raya, sino X sub I menos la mediana? También existe un estadístico parecido, no exactamente igual. Y ese no se llama desviación media, o sea, ese se llama desviación media, no desviación estándar, ¿ya? Y así sucesivamente hay distintas variaciones y empiezan a aparecer un montón de estadísticos, ¿ya? Entonces, pero conceptualmente, el concepto de estadístico es un número que se calcula en base a los datos, pero termina siendo un número, ¿ya? Y ese número tiene que tener algún significado, como en el caso de la desviación estándar, ¿no es cierto? Nos dice más o menos cuán dispersos están los datos respecto a su media. La media, nos dice más o menos alrededor de qué número están los datos, cuando la media es un buen representante. Y cuando no es un buen representante, a veces usamos la moda, ¿no es cierto?, la mediana, ¿ya? Entonces, dada esa situación, ¿ya?, en que la media puede ser un estadístico no confiable, entonces, o dicho de otra manera, como la media a veces nos engaña, pongámosle al lado un policía que la esté cuidando para que no nos engañe. Y entonces, generalmente, la media, en estadística, generalmente la media y la desviación estándar van juntas. Entonces, estos datos tienen esta media y esta desviación estándar. ¿Por qué? Porque la desviación estándar te dice al tiro cuán valiosa es tu media, ¿ya? Si en el caso de los cursos, volvamos ahora a la dinámica de la semana pasada, si nos hubiéramos atenido solamente a la media, ¿no es cierto? ¿Qué promedio tiene este curso? Un 4, y este otro un 4. ¿Cuál curso mejor? Ninguno de los dos tienen promedio 4. Suponiendo que el promedio es nuestro elemento de medición. Pero si damos la media, pero además la desviación estándar, en un caso va a ser, este curso tiene una media 4 y una desviación estándar, no sé, 148. No, bueno, no tanto, ya. Una desviación estándar de 4. Ya. O de 3, ya. Y este otro tiene promedio 4 con una desviación estándar 0. Y como ustedes bien dijeron, o Daniel le dijo, no me acuerdo quién, siempre es mejor que no haya desviación estándar, o sea que la desviación estándar, o digamos que la dispersión sea baja. Y la dispersión aquí medida por la desviación estándar 0, ese es mejor que el otro que tiene una desviación estándar que no es 0. Entonces ahí hubiera podido discriminar cuál de los dos cursos es mejor. No por la media, sino que por la desviación estándar. A medias iguales, veo las desviaciones estándar. Y aquel que tenga desviación estándar más baja, ese es mejor. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe, todo bien. Ya. Ya. Ahora, como bueno, todo esto en todo caso no quería entrar así de lleno, porque ya la próxima semana vamos a hacer un taller, ¿ya? O sea, ustedes vamos a hacer mucha gente. Ustedes van a hacer un taller. Las dos clases las vamos a dedicar al taller, ¿ya? Y en ese taller, como les dije en la clase anterior, es para repasar el tema de los estadísticos. Ahí vamos a ver de nuevo la media, la moda, etcétera, etcétera.
pero principalmente es para aprender a usar el programa Instagraphic, ¿ya? Camilo, ¿tienes ya instalado Instagraphic, verdad? Sí, yo sí. Walter, Sí, correcto, profe. D'Angeli, Sí, profe. ya. ¿Ustedes conocen a algunos de los otros chicos que están en el curso? Sí, yo sí, profe. Por favor, les puedes tú comunicar, no sé por qué no se han conectado, a lo mejor no saben que el link está en el Moodle. Martín Valderrama me habló, me dijo que estaba trabajando, que por eso no se iba a poder Ah, conectar. ya. Tomás Ya. Vargas, no tengo idea. Ya, lo importante es que para el próximo martes, sí o sí, tienen que tener instalado esta gráfica. Ese es el mensaje. Yo le voy a mandar igual un mensaje por correo por el Moodle, a todos, ¿ya? Pero porque ya empezamos a trabajar el taller y el taller tienen que trabajar con el Moodle, perdón, con el Instagraphic, ¿ya? Y ahí vamos a repasar varios estadísticos, pero principalmente la idea es aprender a usar Instagraphic, pero repasando el tema de los estadísticos, ¿ya? Es el taller que va a ser las 2 clases de la próxima semana. Por ahora es todo así como un preámbulo nomás para entrar de lleno al tema, ¿ya? Y entender un poco el concepto estadístico y todo eso. Entender que la media no siempre es un... ¿Qué tendrían que sacar si tuviéramos que resumir todo lo que hemos visto en estas 2 clases? ¿Ya? ¿Qué cosas te han quedado, Camilo? Como cosas, ideas básicas nomás, las más relevantes. 2 o 3. Que la media nos puede engañar en cualquier momento, ¿Ya? que la media siempre hay que acompañarla de la desviación estándar para tener una mayor, así como conocimiento de los datos, una interpretación. ¿Ya? Sobre la varianza que vimos ahora también, la ¿Por clase por qué no pasada, siempre la varianza, que es un buen indicador como medida de dispersión, pero no es bueno desde el punto de vista del sentido común? ¿Ya? porque nos quedaba al cuadrado. Claro, te Entonces, quedan las unidades al estaba- cuadrado, entonces de repente sí, las unidades al cuadrado no dicen nada del punto de vista de la ingeniería para uno poder imaginarse cosas. sí, Lo pues como mejor el sacarle ejemplo raíz que dio cuadrada y de hacer los la peces. desviación estándar. Pero Correcto. son lo mismo, básicamente. Ya, D'Angeli, ¿alguna cosa que agregar? No, profe. Walter, No, profe, nos ya. vemos la siguiente Lo que semana. a mí me gustaría que les quedara también, estuvo súper bien lo que dijo Camilo, ¿ya? Eso debería ser como ideas que deberían quedar. Pero otra idea que debería quedarle es el concepto de estadístico, ¿ya? ¿Qué es lo que es un estadístico? Porque estos cursos se llaman estadística por eso, porque se trabaja con estadístico. Un estadístico es un número, es un valor. ¿De dónde viene? De los datos. ¿Cómo se calcula? Depende. Si es la media, sumando los datos, si es la desviación estándar, la sumatoria, no sé. Pero un estadístico es un número que depende de los datos, o sea, se calcula en función de los datos, ¿ya? Por ejemplo, si a los datos, supongamos esos que están ahí en la pantalla, el 3, 4, 4, 4, 5, si al número más grande, que es el 5, le resto el número más chico, que es el 3, ¿qué me queda? 2. 2, ¿cierto? Bueno, ese número también es un estadístico que se llama el rango. El rango, en un conjunto de datos, es la diferencia entre el mayor y el menor. Y también es un estadístico, porque de alguna forma también, y es un estadístico, ¿de qué sería, D'Angeli, un estadístico de tendencia central o de dispersión? El restar el mayor con el menor, ese número que queda, que en este caso sería 2. ¿De qué te da una idea? Del valor de los datos o de cuán dispersos más o menos están los datos? ¿De cuál de las dos cosas? ¿De cuánto está dispersos los datos? Correcto. Entonces, el rango también es un estadístico de dispersión, igual que la varianza, igual que la desviación estándar. Es otro estadístico nomás, que se calcula de otra manera, ¿ya? Pero también se calcula en función de los datos, en este caso del dato mayor y del dato menor. ¿Y qué determina? Un número, ¿ya? Y ese número 2 significa, me da una idea que más o menos los datos entre ellos están dispersos más o menos en 2 unidades entre ellos, ¿ya? Entonces también es una medida de dispersión. Y así empiezan a aparecer otros estadísticos, ¿ya? Como lectura, les recomiendo que lean el apunte en la parte de estadística descriptiva, sobre todo lo que son medidas de dispersión y medidas de tendencia central, ¿ya?
que ahí van a encontrar mucho de esto, ¿ya? Como lectura nomás, ¿cómo se dice? De cuando uno va a la playa, así, se acuesta y se pone a leer un libro, para que se relajen, ¿ya? Una lectura de relajamiento, lean en los apuntes la parte de medida de tendencia central y medida de dispersión, ¿ya? Para que se relajen, para que se entretengan, ¿ya? Para que lo pasen bien el fin de semana, ¿ya? Y para el martes, por favor, los que tengan contacto con sus amigos, compañeros, lo que sea, que estén haciendo el curso, yo también lo voy a mandar por correo, comuníquenle que es importante que traigan esta gráfica instalado, ¿ya? Porque vamos a empezar a trabajar en el taller, ¿ya? Y en el taller todo esto, digamos, vamos a volver a tocarlo, o van a volver a tocarlo, porque el taller lo hace cada uno por separado, pero lo importante es que el taller para aprender bien, a usar bien esta gráfica, ¿ya? Entonces vamos a dejar las dos clases para eso. Bueno, eso es más o menos lo que me interesaba que quedara así como ideas fijas y simples, pero importantes en esto que hemos visto hasta ahora, a modo de introducción ya cuando entremos de lleno ya a la parte de trabajar en taller. Como información, les comunico, digamos, ya hice el cambio ¿se acuerdan que había quedado la prueba 2 con un problema? Ya lo corregí, ¿ya? Y lo otro, ¿alguno de ustedes puede abrir en este momento la plataforma Moodle? Yo recién estaba en el Moodle, lo acabo Ya. de cerrar. Ya, miren, aquí en el Moodle, yo no sé si me va a funcionar porque en esto soy súper, ¿cómo se dice? Dígame una palabra que no sea ignorante, porque me suena feo. Pero soy bien ignorante por ejemplo, yo quería buscar un mecanismo para dejar las clases grabadas, ¿ya? Y se me ocurrió, no es que se me haya ocurrido tampoco, sino que una colega me dijo, oye, ¿por qué no te creáis un canal en YouTube y cuelga ahí los videos? Po? Bueno, ya dije, ya será, pues, y me metí a YouTube, creé un canal, me parece que creé un canal, ¿ya? Y puse a ver si está aquí. Puse aquí un link, y eso es lo que quería que prueben, que dice, debajo de materiales, hay un link que dice link al canal de YouTube. Y ahí colgué la clase anterior, y me gustaría que alguno de ustedes pudiera hacer clic en ese link y ver si efectivamente entran al canal y si efectivamente ven la clase que está ahí grabada, el video. Profe, mire, yo acabo de hacer clic y sí, me lleva hacia los videos que usted ha subido en su canal y aparece la clase 3. Ah, perfecto, listo. Eso quería saber. Entonces, ya saben ya, de ahora en adelante todas las clases, voy a dejar de grabar en este momento, ¿ya?